la dura y salvaje tierra de Wyoming, en la década de 1880, el ranchero William Brooks hizo un hallazgo que cambiaría su vida para siempre. En medio de la peor tormenta de nieve en 10 años, encontró a 2 potrillos recién nacidos, temblando junto al cuerpo sin vida de su madre. Lo que decidió hacer en ese momento no solo marcaría su destino, sino que daría inicio a una historia que nadie habría podido imaginar. Pero antes de continuar con este relato increíble, queremos saber desde dónde nos estás viendo. Y si historias como esta te inspiran, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos preparado algo verdaderamente especial que no querrás perderte. Era el 14 de febrero de 1883, una tormenta tan feroz que los más viejos del lugar aún la recuerdan con escalofríos. William Brooks, con apenas 35 años, se envolvió con todas las ropas que tenía y luchó contra la nieve que le llegaba hasta las rodillas, abriéndose paso hacia el valle donde sus 30 reses intentaban resistir el temporal. Para él, perder aunque fuera un solo animal podía significar la ruina. Su esposa, Emma, había muerto de tuberculosis 2 inviernos atrás, dejándolo solo, endeudado y con un rancho que parecía querer quebrarlo. El banco tenía hipoteca sobre todo lo que poseía, y cada mes llegaban nuevas exigencias de pago que apenas podía cumplir. Entre el viento aullante, algo llamó su atención, y lo dejó helado. Junto a un grupo de pinos, yacía una yegua alazana, cubierta de nieve como si fuera una escultura de hielo. Era un animal fino, claramente un pura sangre, lejos de cualquier establo. Pero lo que desgarró el corazón de William fueron las 2 pequeñas siluetas acurrucadas contra ella. 2 potrillos recién nacidos, aún húmedos por el parto, intentaban desesperadamente mamar de una madre que ya no podía darles vida. Sin ayuda inmediata, morirían en menos de una hora. William se quedó inmóvil. Apenas podía alimentarse a sí mismo. ¿Cómo iba a hacerse cargo de 2 crías que necesitarían cuidados constantes y alimento costoso? La decisión lógica era dejarlos allí y seguir su camino. Pero no. Se quitó su pesado abrigo y envolvió a los 2 potrillos en él, dándoles un poco de calor. Uno, un potrillo con una mancha blanca en el rostro, parecía más fuerte. La otra, una potranca oscura con calcetas blancas, apenas se sostenía. El regreso a casa fue casi mortal. Cada paso era una lucha contra el viento, y los potrillos pesaban más y más en sus brazos. El frío era tan intenso que su aliento se congelaba en el aire, y varias veces cayó en la nieve que le llegaba hasta la cintura. Cuando por fin llegó a su cabaña, los 3 estaban al borde del colapso. Rápidamente despejó un espacio junto a la estufa de leña en la cocina y tendió todas las cobijas que tenía. Los potrillos cayeron rendidos sobre la tela caliente, a salvo, al menos por esa noche. Pero ahí empezaba el verdadero reto, mantenerlos con vida. Un recién nacido necesita la leche de su madre, y con la yegua muerta, William tuvo que improvisar. Mezcló leche de vaca con agua tibia y un poco de miel, y con un trozo de tela limpia les fue dando pequeñas cantidades en la boca. Era un proceso lento y doloroso. El primer intento duró más de una hora. Los potrillos estaban débiles y no entendían lo que William trataba de hacer. El macho lo rechazó al principio, hasta que de repente se aferró desesperado al trapo y comenzó a succionar con fuerza. La hembra, en cambio, dudaba, se resistía, hasta que, tras varios intentos, aceptó esa alimentación improvisada. Esa primera noche, William durmió en el suelo de la cocina, junto a ellos, despertando cada 2 horas para alimentarlos y asegurarse de que respiraran. Cerca de la medianoche, la potranca dejó de respirar durante casi 30 segundos. William pensó que la había perdido. Con lágrimas en los ojos, frotó su pecho y sopló suavemente en sus fosas nasales hasta que, de pronto, ella jadeó y volvió a la vida. Varias veces estuvo a punto de rendirse, convencido de que los perdería. Pero cuando amaneció, seguían con vida. El potrillo, al que llamó Roy, intentó ponerse de pie sobre sus frágiles patas. La potranca, más cautelosa, recibió el nombre de Bella. Eran débiles, pero tenían un espíritu indomable. El segundo día trajo nuevos desafíos. Ninguno de los 2 quería comer lo suficiente y William temía que no recibieran la nutrición adecuada. Probó con mezclas diferentes, leche con huevo batido, incluso un poco de melaza. Bella enfermó con diarrea, algo que la doctora Harper, la única veterinaria de la zona, después le diría que era común en potrillos huérfanos,
pero también una amenaza mortal si no se detenía. Para el final de la primera semana, William ya había gastado más en leche y suministros que en comida para sí mismo en todo un mes. En tan solo una semana, William ya había gastado en leche y suministros mucho más de lo que solía gastar en comida para él mismo en todo un mes. Su presupuesto, que ya estaba al límite, estaba a punto de romperse, pero los potrillos comenzaban a ganar fuerza. La noticia se esparció rápidamente por el pequeño pueblo de Clearwater. Cuando William fue por provisiones después de la tormenta, la señora Fleming, en la tienda general, lo miró con curiosidad al ver sus compras: leche extra, mantas, cosas poco comunes para un ranchero. ¿2 caballos?, preguntó, arqueando las cejas. William, apenas si puedes darte de comer a ti mismo. Necesitaban ayuda, respondió él con sencillez. ¿Y qué pasará cuando crezcan? No puedes tener caballos como si fueran mascotas. Te van a dejar en la ruina. La historia del rescate de William se regó como pólvora por el pueblo. En el salón de Murphy, los hombres debatían si había perdido la cabeza o si, en realidad, había demostrado verdadera caridad cristiana. Algunos aseguraban que criar caballos era demasiado costoso y sin garantías de utilidad. Otros, en cambio, decían que un hombre dispuesto a salvar a criaturas indefensas mostraba un carácter digno de respeto. El pueblo estaba dividido. 3 días después, el reverendo Patterson visitó el rancho, oficialmente para velar por la salud espiritual de William, aunque en realidad estaba intrigado por los potrillos. Dios obra de formas misteriosas, dijo, observando a las crías tambalearse por la cocina. Tal vez Él te envió a estas criaturas por un propósito. El banquero, Howard Grimby, no fue tan amable cuando apareció la semana siguiente. William, dijo con voz suave pero con amenaza implícita, entiendo que has asumido nuevos gastos. Espero que esto no afecte tu capacidad de cumplir con tus obligaciones con el banco. La advertencia era clara. William ya estaba atrasado con 2 pagos, y cualquier gasto adicional podía significar el embargo de su rancho. Fue entonces cuando la doctora Elizabeth Harper, la única veterinaria del territorio, hizo un viaje especial para revisar a los potrillos. Era una mujer práctica, que ya había visto demasiados intentos bien intencionados fracasar con animales huérfanos. Has hecho un buen trabajo manteniéndolos con vida, le dijo tras examinarlos. Pero criar potrillos sin madre no es fácil. Van a necesitar nutrición adecuada, atención médica y entrenamiento. ¿Estás preparado para eso? La doctora pasó casi 1 hora mostrándole cómo alimentarlos correctamente y qué señales debía vigilar en caso de enfermedad. El próximo mes es crítico, advirtió. Si sobreviven, es muy probable que lleguen a la adultez. Su cuenta por la visita era más de lo que William solía ganar en una semana, pero sus consejos salvaron vidas. 2 semanas después, Bella enfermó. Una mañana, William notó que respiraba con dificultad y cabalgó de inmediato hacia el pueblo en busca de la doctora Harper. Ella llegó a las pocas horas y diagnosticó neumonía, la enfermedad que más potrillos huérfanos mata. Necesitamos mantenerla caliente y seca. Te dejaré medicina. Pero William, esto puede salir bien o puede salir mal. La neumonía acaba con más potrillos que cualquier otra cosa. Durante 3 días, William no se separó del lado de Bella. Atizó el fuego hasta que la cocina parecía un horno, la envolvió con todas las mantas que poseía y le dio la medicina cada pocas horas, tal como la doctora había indicado. Roy, como si entendiera la gravedad de la situación, permaneció junto a ella todo el tiempo, compartiéndole su calor corporal. En la mañana del 4.º día, la fiebre de Bella cedió. Se levantó tambaleante y caminó hacia William, como si quisiera decirle, estoy viva. Cuando la doctora Harper regresó, no podía creerlo. He visto potrillos más fuertes que no han sobrevivido a algo así, dijo con asombro. Ella debe tener una voluntad de vivir increíble. Con la llegada de la primavera, ambos potrillos habían crecido bastante y seguían a William a todas partes mientras hacía sus labores. Roy era curioso, lo investigaba todo y se metía en travesuras que sacaban de quicio a William. Bella, en cambio, era más tranquila, observaba con atención y rara vez repetía un error.
William comenzó con el entrenamiento básico, usando las técnicas que su padre le había enseñado en Missouri, un hombre reconocido por su habilidad para domar caballos difíciles. Sabía que todo se basaba en paciencia y constancia. La primera lección fue caminar con cabestro. William fabricó sencillos bozales de soga y pasaba horas cada día paseando con los potrillos alrededor de su propiedad. Roy aprendió rápido a seguirlo, aunque siempre quería explorar todo lo que encontraban en el camino. Bella era más enfocada, pero necesitaba más estímulo para confiar en la guía de William. Para el verano, ambos ya habían aprendido órdenes básicas, acudían cuando los llamaba, se quedaban quietos cuando se les pedía, y lo más importante, habían empezado a demostrar que no serían simples caballos, sino compañeros. Para el verano, Roy y Bella ya obedecían órdenes básicas, acudían cuando William los llamaba, permanecían quietos cuando se les pedía y permitían que él les tocara las patas y el cuerpo sin oponer resistencia. Pero estaba ocurriendo algo mucho más grande que un simple entrenamiento. No solo estaban aprendiendo a ser caballos, estaban aprendiendo a ser compañeros. Se colocaban a su lado para ayudar en las labores del rancho, y parecían sentir cuando algo no andaba bien. Mientras William reparaba cercas, Roy llevaba las herramientas en el hocico y se las acercaba sin que nadie se lo pidiera. Bella, en cambio, había desarrollado la costumbre de mantenerse vigilante, relinchando con un sonido particular para avisarle de jinetes o ruidos extraños que se aproximaban. Su inteligencia superaba todo lo que William había imaginado. Una vez, cuando su vieja vaca lechera quedó atrapada en un lodazal, ambos caballos trabajaron juntos para rescatarla. Roy se colocó frente a la vaca, mientras Bella empujaba desde atrás, hasta guiarla de nuevo a tierra firme. Pero la primera gran prueba llegó cuando el ganado de William empezó a desaparecer. 3 vacas se esfumaron en una sola noche, a finales de julio. Era casi una cuarta parte de su hato, una pérdida devastadora. El robo de ganado era común en el territorio. Pandillas organizadas se llevaban las reses y las conducían a mercados lejanos donde ya nadie podía reconocerlas. La mayoría de los rancheros que sufrían un robo así jamás volvían a ver a sus animales, y pocos podían costear el tiempo y el dinero que significaba seguir el rastro a través de cientos de kilómetros de pradera. Cuando William descubrió la pérdida, Roy y Bella actuaron de inmediato. Lo guiaron hacia huellas que él mismo no había notado. Bella le mostró donde alguien había cortado la cerca, mientras el comportamiento inquieto de Roy señalaba la dirección por la que los ladrones habían escapado. El rastro llevaba hacia el norte, a las Badlands, un terreno áspero y perfecto para ocultar ganado robado. Seguirlos a pie era peligroso y casi inútil, pero William estaba desesperado. Esas vacas eran su única esperanza de pagar la próxima deuda al banco. 5 millas más adelante, en un cañón cerrado, encontró a sus animales. 2 hombres los vigilaban, esperando seguramente la noche para moverlos. Eran Adam Cain y su socio, Dutch Kelly, conocidos maleantes que vivían de robar a rancheros honestos. William estaba en desventaja, eran 2 contra 1 y estaban armados. Pero confió en la inteligencia de sus caballos. Con señales de mano que ya les había enseñado, colocó a Roy para que creara una distracción, mientras Bella bloqueaba la angosta salida del cañón. Ambos caballos se movían en silencio, casi como sombras. Una habilidad que, en ese momento, resultó invaluable. De pronto, Roy apareció cerca del campamento. Cain y Kelly se sobresaltaron, desconcertados al ver un caballo suelto en un lugar donde nadie debía llegar. ¿De dónde demonios salió eso?, gritó Cain, agarrando su rifle. Habrá venido perdido de algún rancho, respondió Kelly, aunque su voz temblaba de duda. Mientras ellos discutían, William aprovechó para arriar a sus vacas hacia la salida, donde Bella las esperaba. La potranca se posicionó de forma perfecta, guiando al ganado a través de la abertura y bloqueando a los ladrones para que no pudieran reaccionar a tiempo. Cain entendió lo que pasaba justo cuando la última vaca desaparecía por la boca del cañón. Ese maldito ranchero nos jugó, vociferó. Pero ya era demasiado tarde. El plan había funcionado a la perfección. Los ladrones comprendieron, demasiado tarde, que se enfrentaban a un equipo coordinado, y William recuperó todo su ganado sin disparar una sola bala. El regreso al rancho tomó casi toda la noche, pero William jamás se había sentido tan orgulloso de sus caballos. Habían trabajado juntos como un escuadrón militar,
cada uno entendiendo su papel en un plan complejo que requería sincronía absoluta. La noticia corrió por Clearwater más rápido que un incendio en la pradera. La historia crecía con cada relato, pero los hechos hablaban por sí solos. William Brooks había vencido a 2 ladrones armados y recuperado su ganado gracias al trabajo en equipo con caballos que muchos seguían viendo solo como mascotas caras. Algunos seguían escépticos. En el salón de Murphy, varios hombres aseguraban que William solo había tenido suerte. En el pueblo, algunos decían que William simplemente había tenido suerte y no inteligencia. Seguramente esos ladrones estaban borrachos, comentó Pete Wilson, cuyo rancho también había perdido ganado el año anterior. No hay manera de que unos caballos hayan ayudado a planear algo así. Pero otros, que habían visto trabajar a William con Roy y Bella, sabían que había algo especial en esa relación. Tom Bradley, dueño de la hacienda más grande del condado, decidió visitar el rancho de William para verlo con sus propios ojos. He trabajado con caballos por más de 30 años, le dijo a William después de observar cómo Roy y Bella respondían a órdenes casi imperceptibles. Y nunca había visto algo como esto. ¿Cómo lograste entrenarlos para que trabajen juntos de esa manera? William le explicó sus métodos, pero Bradley negó con la cabeza. No es el entrenamiento, hijo. Es el lazo que tienes con ellos, ese lazo no se puede enseñar. La doctora Harper también regresó para revisar el desarrollo de los caballos, y quedó maravillada con lo que presenció. Jamás había visto nada igual, dijo, observando cómo Roy y Bella reaccionaban a las sutiles señales de William. Estos no son simples caballos bien entrenados, son verdaderos compañeros. Su aprobación profesional ayudó a convencer a los más escépticos. La reputación de la doctora Harper por su honestidad y conocimiento tenía peso en todo el territorio, y su reconocimiento hizo que incluso quienes dudaban comenzaran a tomar en serio los logros de William. Ese éxito también le dio estabilidad financiera. Recuperar su ganado había evitado una crisis inmediata, y pronto otros rancheros empezaron a pedir su ayuda con caballos problemáticos. La noticia se extendió. William Brooks podía entrenar caballos que otros ya habían dado por imposibles. Pronto, las solicitudes llegaron desde ranchos a más de 80 kilómetros de distancia. Su primer cliente de pago fue Martha Stevens, dueña de un semental de gran valor que se había vuelto incontrolable después de un traumático encuentro con un puma. Antes del ataque, el caballo era considerado valioso, ahora, peligroso e inútil. Ha intentado morder o patear a cualquiera que se le acerque en los últimos 2 meses, explicó Martha. Me duele pensarlo, pero no puedo seguir gastando en un animal que no se puede manejar. William pasó 3 días trabajando con el asustado semental, usando paciencia y suavidad en lugar de la fuerza. Roy y Bella parecían comprender el miedo del otro caballo y se colocaban cerca de él, transmitiéndole seguridad durante las sesiones. Al cabo de una semana, el semental estaba lo bastante tranquilo como para ser ensillado y montado nuevamente. Martha, agradecida, le pagó a William más de lo que él solía ganar en todo un mes. Su éxito con caballos imposibles corrió como fuego por el territorio. Fue en esa época cuando llegó a Clearwater la nueva maestra del pueblo, Clara Bittman. Tenía 26 años, se había formado en un colegio para docentes en San Luis, y era lo suficientemente independiente como para elegir la dura vida de la frontera por encima de la cómoda sociedad de ciudad. Ella había crecido en una granja de cría de caballos en Missouri, y entendía a los animales de una manera que pocas mujeres de la frontera podían. Escuché sobre tu rescate de esos potrillos, le dijo a William en su primera visita al rancho. Crecí rodeada de caballos, pero nunca había oído de algo como lo que has logrado aquí. Clara observó con atención mientras Roy y Bella ayudaban a William en las labores del rancho, mover el ganado, reparar cercas, todo con una coordinación que impresionaba a su mirada experta. No solo siguen órdenes, comentó asombrada. Están tomando decisiones y resolviendo problemas. Lo que has creado aquí es extraordinario. Las visitas de Clara se hicieron frecuentes. No solo le brindó a William compañía, también lo ayudó a entender la importancia de lo que había logrado. Su educación y sus contactos en el este abrían la posibilidad de documentar la historia y compartirla con investigadores que estudiaban la inteligencia animal. Además, Clara aportó ayuda práctica. Su experiencia en crianza y entrenamiento de caballos complementaba el talento natural de William.
Juntos desarrollaron nuevas formas de comunicarse con Roy y Bella, elevando aún más esa alianza extraordinaria. Pero el invierno de 1884 traería la prueba definitiva de todo lo que William había construido. Una serie de tormentas severas aisló a los ranchos de todo el territorio, creando condiciones donde la supervivencia solo era posible gracias a la cooperación, una cooperación que iba más allá de cualquier límite normal. El problema comenzó cuando la familia Peterson, ya ancianos, quedó atrapada en su cabaña remota durante una tormenta de nieve que duró 4 días, en pleno febrero. Los recursos de rescate del condado estaban ocupados en otras emergencias. Y la cabaña de los Peterson estaba aún más aislada que la de los Anderson. El tiempo se acababa. William se ofreció voluntario para una misión que dependería por completo de las habilidades de Roy y Bella. Tendrían que viajar 24 kilómetros en condiciones de ventisca, encontrar una cabaña que quizás estaría enterrada bajo la nieve, y regresar con 2 ancianos que necesitarían cuidados especiales durante el peligroso trayecto de vuelta. William, esto es un suicidio, protestó el sheriff Davis. Ya hemos perdido buenos hombres intentando llegar a familias aisladas. No puedo autorizar algo así. Entonces no lo autorices, respondió William con firmeza. Pero yo voy a ir. Esas personas morirán si nadie llega pronto. Clara insistió en acompañarlo, a pesar de las protestas de William. Vas a necesitar ayuda para cuidar a personas mayores en esas condiciones, argumentó. Y yo conozco lo suficiente a los caballos como para ayudar con lo que Roy y Bella necesiten. La misión de rescate comenzó antes del amanecer, el 28 de febrero. William y Clara cabalgaron sobre Roy y Bella, enfrentando el peor clima que habían vivido jamás. La temperatura estaba a 20 grados bajo cero, y la nieve caía tan espesa que apenas podían ver unos cuantos metros. La navegación tradicional era imposible. No se veía ningún punto de referencia, y hasta los hombres más experimentados de la frontera se perderían en minutos. Pero Roy y Bella guiaban con sentidos que complementaban el juicio humano de William, formando un equipo capaz de lo que ninguna persona lograría sola. Los caballos avanzaban con seguridad incluso cuando William no podía ver hacia dónde iban. Parecían presentir el terreno y esquivar obstáculos que habrían sido fatales bajo esa tormenta. Varias veces se detuvieron en seco, evitando que sus jinetes cayeran en trampas invisibles, árboles derribados o precipicios ocultos bajo la nieve. Después de 6 horas de viaje, un trayecto que en condiciones normales hubiera tomado la mitad de tiempo, encontraron la cabaña de los Peterson, sepultada bajo casi 2,5 metros de nieve. Solo la chimenea asomaba, con un delgado hilo de humo que confirmaba que aún había vida adentro. Cavar hasta abrir una entrada tomó otras 2 horas, con los 4 trabajando hombro con hombro. Dentro encontraron a Ezra y Martha Peterson, ambos de unos 70 años, débiles por el frío y el hambre, pero vivos. Pensamos que ya no lo lograríamos, susurró Ezra. Hemos quemado los muebles para mantener el fuego 3 días, y la comida se nos acabó ayer. Preparar a los ancianos para el viaje de regreso requirió de ingenio. Clara usó mantas y cuerdas para improvisar un sistema de transporte seguro, que los protegiera del viento mientras Roy y Bella los llevaban de vuelta. El regreso tomó toda la noche y puso a prueba la resistencia de todos. La tormenta no daba tregua, y el peso extra de los Peterson ralentizaba el avance. Varias veces tuvieron que detenerse y refugiarse tras barreras naturales para soportar las ráfagas más fuertes. Pero esa noche, Roy y Bella demostraron lo extraordinarios que eran. Mantuvieron un paso constante incluso cuando sus jinetes no veían nada. Encontraron refugio en los momentos críticos. Y llevaron a sus pasajeros con un cuidado casi humano, evitando cualquier daño a los frágiles ancianos. Al amanecer, llegaron a Clearwater con los Peterson vivos, aunque necesitaban atención médica inmediata. La doctora Harper los trató por exposición y desnutrición, pero aseguró que se recuperarían por completo. Unas horas más y los habríamos perdido a los 2, dijo a la multitud reunida. William y Clara les salvaron la vida, y esos caballos hicieron milagros en condiciones que hubieran matado a la mayoría de los animales. El exitoso rescate convirtió a William y sus caballos en héroes de todo el territorio. La supervivencia de la familia Peterson fue prueba concreta de que aquella decisión aparentemente impráctica de salvar a 2 potrillos huérfanos había creado algo capaz de salvar vidas humanas.
La historia pronto salió de Clearwater y llegó a los periódicos regionales. La historia del rescate se difundió más allá de Clearwater. Los periódicos regionales publicaron el relato dramático de aquellos caballos que, desafiando lo imposible, habían logrado salvar colonos atrapados en la nieve. Pronto llegaron solicitudes de entrevistas y preguntas sobre los métodos de entrenamiento de William, incluso desde lugares tan lejanos como Denver y Chicago. Los rancheros locales empezaron a pedirle ayuda con caballos problemáticos. Tom Bradley, por ejemplo, lo contrató para domar una manada de mustangs salvajes que nadie había podido manejar. En solo 6 semanas, William logró que los 12 caballos trabajaran como animales de rancho confiables. La doctora Harper organizó que su historia apareciera en American Horseman, una revista nacional sobre métodos innovadores de entrenamiento. Ese artículo atrajo la atención de entusiastas de los caballos e investigadores del vínculo entre humanos y animales, abriéndole a William oportunidades que nunca había imaginado. La transformación financiera fue sorprendente. Las tarifas que cobraba por entrenar caballos le dieron ingresos estables, suficientes para pagar sus deudas al banco e invertir en mejoras para su rancho. Compró más tierras cuando salió a la venta la propiedad Cané, ampliando su operación e incluyendo instalaciones dedicadas al entrenamiento equino. El mismo gerente del banco que antes lo había amenazado con el embargo, ahora buscaba el consejo de William sobre inversiones en ganado. Nunca había visto un cambio tan radical, admitió Howard Grimby. De estar al borde de la bancarrota a ser una de las operaciones más exitosas del condado, en menos de 2 años. En la primavera de 1885, Clara aceptó la propuesta de matrimonio de William. La boda se celebró al aire libre, en el rancho, con Roy y Bella de pie a un lado, como miembros honorables de la familia que habían ayudado a formar. Toda la comunidad asistió, celebrando no solo un matrimonio, sino la conclusión feliz de una historia que había comenzado con tragedia y que se había convertido en triunfo gracias a la persistencia y al amor. El reverendo Patterson ofició la ceremonia, recordando la historia bíblica de Noé salvando a los animales en su arca. Como Noé, William supo ver el valor de preservar la vida que otros habrían abandonado, dijo el reverendo. Y como Noé, ha sido bendecido por su compasión. En la fiesta, vecinos y amigos compartieron anécdotas de cómo William había tocado sus vidas. Familias cuyos caballos habían sido entrenados por él contaban la diferencia que eso había hecho en sus ranchos. Otros recordaban misiones de rescate donde la coordinación entre hombre y caballo había salvado vidas. Al llegar el otoño, William reflexionaba sobre los 3 años desde aquella tormenta fatal. Su decisión de salvar a 2 potrillos huérfanos lo había enfrentado a pruebas que nunca imaginó, pero también le trajo recompensas más grandes de lo que había soñado. El rancho ahora empleaba a 3 peones adicionales y mantenía más de 200 cabezas de ganado. La operación de entrenamiento de caballos era tan exitosa que William pensaba expandirse con un programa de cría. Varios entusiastas ricos del este ya habían mostrado interés en comprar potros hijos de Roy, cuya inteligencia parecía heredarse. Roy y Bella, ya maduros, habían alcanzado estatus legendario en todo el territorio. Seguían trabajando junto a William cada día, con la misma lealtad e inteligencia que siempre los caracterizó. Se habían convertido en símbolos vivos de lo que era posible cuando la confianza y la cooperación reemplazaban a la fuerza y la dominación en la relación entre hombre y animal. De pie, con la mano de Clara entre las suyas, mirando a Roy y Bella pastar en las praderas que ellos mismos habían ayudado a proteger, William comprendió una gran verdad. Los cambios más profundos suelen comenzar con actos simples de bondad. La historia de William Brooks y sus potrillos rescatados se convirtió en parte del folclore de Wyoming, contada y recontada en todo el territorio. Los viajeros llevaron la leyenda a estados lejanos, inspirando a otros a replantear sus métodos de entrenamiento y su relación con los caballos. Pero para William, lo más valioso no eran los titulares ni la fama, sino la vida diaria junto a esos fieles compañeros que habían hecho de sus sueños los suyos propios. Cada mañana, cuando los revisaba y veía su aliento en el aire frío, lo recibían con la alegría de una familia que completaba su mundo. La transformación estaba consumada. El acto de compasión de un ranchero en medio de una tormenta había creado lazos que trascendían especies, demostrando que el amor y la lealtad podían superar cualquier obstáculo, cuando la supervivencia dependía de trabajar juntos. Años más tarde,
visitantes del rancho Brooks preguntaban a William el secreto de su éxito con los caballos. Él siempre señalaba a Roy y Bella, ya veteranos, enseñando a las generaciones más jóvenes con los mismos métodos de confianza que los hicieron famosos. No hay ningún secreto, decía William. Trátalos como familia. Nunca los abandones, y ellos nunca te abandonarán a ti. Historias como la de William nos muestran que las transformaciones extraordinarias suelen comenzar con un simple acto de compasión. Su decisión de salvar a 2 potrillos huérfanos creó ondas que cambiaron no solo su vida, sino la de toda su comunidad. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escuchar sobre el poder de nunca rendirse con aquellos que dependen de nosotros. Suscríbete para más relatos increíbles de coraje, esperanza y lazos inquebrantables. Y mañana, tendremos otra historia sorprendente que mostrará cómo la bondad de una sola persona puede cambiar al mundo, de formas que jamás hubiera imaginado.